Buenos días, licenciada. Mi nombre es Guillermo de Saúl Toro Pérez y hoy expondré mi línea de tiempo con el tema relación médico-paciente. Primeramente, vamos a definir qué es esa relación médico-paciente. Es el vínculo de confianza fundamental y de naturaleza ética que existe entre una persona con necesidades de salud y el profesional capacitado para poder aliviarlas. Esta se basa en varios valores, como el respeto mutuo, la empatía y la comunicación efectiva. Durante esta línea de tiempo, pues iremos destacando los aspectos más importantes en el desarrollo de esta relación médico-paciente desde la etapa de la antigüedad hasta finalizar en la etapa actual en la tecnología. Iniciaremos primeramente con la antigüedad, la cual la podemos subdividir en dos etapas, la etapa mágico-religiosa y el giro hipotrático. Primeramente, la etapa mágico-religiosa ocurre entre el 3000 y el siglo V antes de Cristo, y como exponente de esta etapa tenemos al primer médico de la historia, Imhotep. Ahora bien, destaquemos el rol del médico, que es de intermediario divino. Recordemos que para esta etapa la enfermedad se concebía como un castigo de los dioses por el pecado de las personas. Así, los médicos servían como sacerdotes en realidad, intercesores entre los dioses y los hombres pecadores. El rol del paciente en este caso, pues era el rol de una persona prácticamente un sujeto pasivo y culpable. El médico en realidad veía a ese paciente como un pecador. Entonces, la enfermedad, como le había mencionado antes, era vista como una impureza de esa persona, como un pecado, como un castigo que le habían otorgado los dioses. El paciente en esta etapa no busca entender la patología que tiene, sino que necesita reconciliarse con lo divino mediante la purificación. Así, el tipo de comunicación en esta etapa es oracular e imperativa. El médico en realidad no dialoga con el paciente, sino que dicta sentencias que provienen de los dioses. La comunicación pues prácticamente se basa en lo ritual, encantamientos, exorcismos, entre otros aspectos. Y el silencio del paciente es señal de respeto ante lo sagrado. Los valores éticos, pues tenemos la piedad y el temor. La ética prácticamente es dictada por Dios y el deber del médico es restaurar el orden cósmico alterado por el pecado del hombre. Luego pasamos al siglo V antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Tenemos la aparición de Hipócrates de Cos, lo cual define la segunda etapa, el giro hipotrático, el nacimiento de la tecné, y que ocurre en el contexto de la antigua Grecia. Aquí tenemos, como ya lo había mencionado, dos exponentes, los cuales son Hipócrates de Cos, que sabemos que es el padre de la medicina, y Galeno de Pérgamo. El rol del médico durante esta etapa es prácticamente la de un ayudante de la naturaleza. Pasa de ser un sacerdote a ser un artesano culto, el poder saber técnicas para poder diagnosticar al paciente. Su diagnóstico pues, se va a basar en la observación sensorial mediante el oído, la vista, el olfato. Y aquí viene el razonamiento lógico en la teoría de los cuatro humores, donde se concebía que la enfermedad era debido a un desequilibrio que existía entre uno o más humores. Ahora bien, el rol del paciente para esta época es de un menor de edad moral. La palabra paciente, que es importante destacar, viene del latín patiens, que significa el que sufre o soporta. Así que se consideraba en ese momento que el paciente enfermo tenía anulada la razón. Por lo tanto, este no era apto para poder tomar sus propias decisiones con respecto a su enfermedad o su salud. Así que normalmente la relación que había pues era una relación asimétrica, en donde prácticamente el doctor dictaba todo lo que se podía hacer sin pedirle una opinión al paciente con respecto a su enfermedad. Así podemos notarnos que el tipo de comunicación para esta época pues es una comunicación paternalista asimétrica, como o una relación vertical, padre e hijo. Y en el caso de los valores éticos, pues tenemos a la filantropía, el amor al hombre prácticamente. Y ese amor al hombre se expresa a través del amor al arte del médico. Ahora bien, dejamos la antigüedad y vamos a pasar a otro modelo. Vamos a pasar a la etapa de la modernidad. La etapa de la modernidad, o la primera del bloque 2 que tenemos aquí, vamos a poder dividirla en tres. La primera, el quiebre anatómico. Esta etapa ocurre entre el siglo XVII y el siglo XVIII. El hito que pasa o que distingue a esta etapa, pues prácticamente es el paso de los humores invisibles a la anatomía visible. Entre los exponentes que tenemos acá, pues tenemos a René Descartes, que escribió el libro Cuerpo como máquina, ¿no? Y así como a Andrés Besalio, que propuso las bases de la anatomía moderna. El rol del médico para este tiempo es prácticamente de un investigador. Ya en realidad no solo lee libros antiguos, sino que abre cuerpos para poder entender la realidad física. El paciente comienza a ser visto como una fuente de datos. Su historia personal, y aquí inicia, ¿no? Los primeros indicios de la historia clínica, empieza a importar menos que su configuración física. La comunicación. Esta aún continúa siendo paternalista, así como la anterior etapa. Pero el médico ya no explica el equilibrio de la naturaleza, sino el funcionamiento de piezas en el cuerpo. Y los valores científicos y los valores que destacan acá, pues es la veracidad científica.
en donde se empieza a priorizar el conocimiento objetivo sobre la tradición. Luego pasamos al siglo XIX, en donde tenemos la etapa de la mentalidad anatomoclínica. Y aquí se define mediante la invención del estetoscopio en el año de 1816 por el doctor Laennec, así como también la mirada hospitalaria. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, a los exponentes de esta etapa, René Laennec, que inventó el estetoscopio, y a Xavier Bichat. El rol del médico en esta etapa es de un diagnosticador técnico. El estetoscopio crea una distancia física por primera vez. El médico ya no necesita que el paciente hable para saber qué pasa en sus pulmones, sino que basta escuchar solamente con un sonido para poder diagnosticar. Luego de eso tenemos el rol del paciente. Ahora el paciente se convierte en un caso clínico. Y podemos ver que en los grandes hospitales europeos, como sucede ya en la actualidad, el paciente ya no es una persona con un nombre, ahora prácticamente es el número de cama o el paciente que tiene una patología tal. La persona prácticamente desaparece en ese entorno y se convierte en simplemente una enfermedad. La comunicación entonces se vuelve muda. El médico oculta, pero no escucha al sujeto. Nace el lenguaje médico complejo, la jerga médica, y excluye al paciente prácticamente de la comprensión de su propio mal. Los valores éticos, la eficacia. El médico ético, pues es aquel que acierta el diagnóstico anatómico antes que el paciente muera. Y luego, la tercera parte de la etapa de la modernidad es la revolución fisiopatológica y microbiológica, que ocurre a finales del siglo XIX y el año 1945. El descubrimiento de los gérmenes y la medicina de laboratorio vienen a ser hitos que promueven la transición de la etapa anterior. Y entre el rol que cumple el médico para esta etapa, pues es de un científico de laboratorio. Aquí tenemos a los exponentes, a Louis Pasteur en el caso de la microbiología y a Claude Bernard en el ámbito de la medicina experimental. El rol como un científico de laboratorio consigue que la enfermedad ya no es algo que le pasa al hombre, sino que es algo que invade al hombre. Por lo tanto, la lucha contra el agente invasor a veces termina olvidando al paciente y solamente se termina centrando en qué fue que le provocó la enfermedad. El rol del paciente prácticamente se convierte en un campo de batalla biológico. El paciente se somete ya a pruebas, ya existen tratamientos y aquí pues inician tratamientos a veces dolorosos o experimentales, pero es por el bien de la ciencia o de su propia curación. La comunicación se vuelve autoritaria y vertical. El médico pues tiene el poder absoluto porque posee la tecnología, microscopios, laboratorios, entre otras. El paciente ya no tiene voz porque no posee el conocimiento científico para poder discutir con la bacteria. Así simplemente la comunicación ya no es directamente con el paciente, sino con el organismo o con la causa a la cual le ha causado la enfermedad al paciente. Y los valores éticos, el beneficio colectivo. A menudo se sacrificaba la comodidad o el consentimiento del individuo en pos del progreso médico o la erradicación de pandemias. Ahora bien, con esto se culmina la etapa de la modernidad. Pasaremos ahora a la revolución bioética. Si la anterior etapa se caracterizaba por prácticamente la desaparición del paciente como una forma de poder tratar de mejor manera la enfermedad, esta etapa viene a retomar nuevamente el papel que tiene el paciente con respecto a su diagnóstico. Así que vamos a iniciar con la primera parte de esta etapa, que es la etapa de la fase de crisis y reacción. Esto ocurre en el año de 1945 y 1960. Y prácticamente el hito que viene a marcar la diferencia es el juicio que ocurrió a los médicos nazis y el nacimiento de la conciencia ética global. Aquí tenemos algo importante, y es que como exponentes tenemos a los jueces del Tribunal de Nuremberg. En Nuremberg se hizo un tratado en el cual se determinaban las normas éticas sobre la experimentación en seres humanos, que prácticamente se volvió una controversia después de lo sucedido en los campos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, el rol del médico cambia y empieza a ser vigilado por la sociedad. Se entiende que el conocimiento técnico no le da permiso para poder vulnerar la integridad humana. El rol del paciente surge como un ser vulnerable que requiere una protección legal. Ya el paciente ya no pasa a ser de segundo plano y pasa a ser siempre lo primero que se debe de buscar. La comunicación, pues empieza a aparecer el concepto del deber de informar. Ya no es opcional decirle al paciente qué se le va a hacer, se tiene que hacerlo. Y los valores éticos, la no maleficencia, es decir, no dañar. Y además, el fin de la experimentación sin permiso. Ahora pasamos al siguiente punto, o a la siguiente etapa de esta revolución, el cual es la fase de los derechos civiles y el principialismo. Esto ocurre entre los años de 1960 a 1980. Y entre los hitos que destacan, pues es la publicación del informe de Belmont en el año de 1978 y los principios de bioética en 1979. Todos esos, pues expuestos por Beauchamp y Childress, en los cuales pues escribieron el informe de Belmont, en donde se describían, ¿no? Aquellos principios de bioética médica que todo médico debe de seguir con respecto a su paciente. Así bien, el rol del médico pues pasa a ser de un agente moral. Debe de balancear su deseo de hacer el bien, es decir, la beneficencia, con el respeto a la libertad del otro, la autonomía del paciente.
Y ahora el médico ya no decide solo. Es el paciente que también tiene un papel principal durante su enfermedad. El rol del paciente, pues, se convierte en un sujeto autónomo. El paciente reclama el control sobre su propio cuerpo. Nace el consumismo en salud. Y ahora el paciente, como usuario, que exige calidad, una calidad de atención. La comunicación, aquí tenemos la aparición del consentimiento informado como una herramienta central, la cual permite la comunicación como un vehículo para que el paciente pueda ejercer su derecho a decidir. Y entre los valores éticos tenemos la autonomía, que es el valor dominante de esta etapa, y la justicia. Luego pasamos a la tercera etapa, la cual es la etapa de la integración biopsicosocial. Vemos al ser humano o al paciente como un todo. Esto ocurre entre el año de 1977 a 1990. Y entre los expositores de esta época tenemos a George Engel, el cual pues viene a realizar la propuesta de superar el reduccionismo biológico. Entre los roles que pueden tener los médicos para esta etapa, pues se convierte en un intérprete integral. El médico debe ser un experto en biología, pero también debe ser uno en psicología y en sociología. Entender que las enfermedades no solamente provienen de una bacteria, sino que también vienen a ser a largo plazo debido a factores sociales, a factores culturales, a factores externos en los cuales el paciente vive en el ambiente. Debe entender que el desempleo o el duelo afectan a la salud tanto como lo son los virus o las bacterias. El rol del paciente entonces se reconoce como un ser multidimensional. Su dolor no solamente es físico, es también un sufrimiento emocional y social. Y el paciente pues inicia a narrar su propia historia, una medicina narrativa, una historia clínica. La comunicación pues ahora se vuelve empática y comprensiva. Se pasa de la historia clínica solamente datos al encuentro clínico con personas. El médico pues aprende a escuchar activamente. Y los valores éticos destacados está el humanismo y la solidaridad. Ahora bien, pasados el siglo XX, vamos a pasar al siglo XXI, que es la actualidad. Ahora bien, en este bloque 4, pues ya tenemos una medicina centrada en la persona y la era digital, que viene a revolucionar todo. Y la primera etapa, pues es la consolidación del enfoque centrado en la persona. Entre los exponentes, pues tenemos a Ronald Epstein y así como la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. El rol del médico para esta etapa es de un guía y educador. Su éxito no se mide solo por la curación, sino también por la satisfacción y el bienestar del paciente. En sí, ahora el médico se enfoca en la gestión de las expectativas. El rol del paciente es el eje del sistema. Sus preferencias personales, sus valores, la cultura van a dictar el curso del tratamiento. Ya no se habla de un cumplimiento, es decir, de la obediencia completa del paciente como lo veíamos en la antigüedad, sino de una adherencia al tratamiento, un compromiso que debe existir entre el médico, el paciente y su enfermedad. Y ahora bien, los valores éticos, tenemos a la dignidad y el respeto a la diversidad. Se reconoce, ¿no?, que no hay una mejor decisión única, sino que existen varias decisiones y van a ser dependiendo de particularmente la persona que se esté tratando. Así, la comunicación va a ser de toma de decisiones compartidas. El médico aporta la evidencia científica y el paciente va a aportar sus valores. Ambos elegirán el camino que creen que es el más correcto. Luego tenemos la era del paciente experto, que ocurre entre los años 2010 a 2020, recientemente. Y aquí prácticamente tenemos como hito el acceso masivo al Internet y las redes sociales, en donde el doctor pasa a segundo plano, que extrañamente pues es prácticamente lo contrario a lo que pasaba en la época del modernismo, en donde el paciente pasaba a ser segundo plano, ahora el médico lo es. Y aquí pues tenemos al famoso doctor Google. Así, el médico ya no es simplemente alguien que va a curar las enfermedades, a diagnosticarlas, a entender al paciente, ahora va a ser un curador de contenidos. Su labor va a ser ayudar al paciente a filtrar la información veraz de la falsa. El paciente entonces ahora es un coproductor de salud. Todo esto consigue una autonomía mayor al paciente. Y con esto, pues el paciente llega a la consulta ya con unas preguntas específicas, con prácticamente un mapa para el doctor, para que el doctor sepa cuál puede ser el diagnóstico. Así la comunicación va a ser deliberativa y crítica. La consulta se va a convertir en un espacio de debate saludable. El médico debe usar la entrevista motivacional para cambiar hábitos y no solamente para dar recetas. Los valores éticos, la transparencia y la autonomía responsable, promoviendo así la honestidad total sobre los límites de la medicina. Ahora bien, vamos a lo último y la etapa que ya es actual, la medicina de las 4P y la salud digital. El hito que distingue a esta etapa es prácticamente la pandemia de COVID-19 como el acelerador de la aparición de la telemedicina y el uso de la inteligencia artificial para los diagnósticos. Aquí tenemos prácticamente a los exponentes, ¿no? Leroy Hood, que propuso la medicina de las 4P, y a Eric Topol, la medicina de precisión. Pero en general tenemos a prácticamente la IA como ahora el nuevo médico o el nuevo ayudante de los médicos.
Así que el rol del médico cambia y ahora se convierte en un analista de datos y soporte emocional. Con la inteligencia artificial, haciendo los diagnósticos rápidos, el rol humano del médico pues se desplaza únicamente hacia la ética. Ya no es el que diagnostica simplemente por la lógica, sino que hay una máquina que lo hace por él. El acompañamiento en el final de la vida y la interpretación humanística de los datos pues se convierte en roles fundamentales del médico en la etapa actual. Y esto pues se puede observar bastante, ¿no? Como ahora en la actualidad en El Salvador, mediante la inclusión de tecnologías como lo es Doctor SV. El rol del paciente pues es un usuario digital y preventivo. El enfoque va a cambiar de curar la enfermedad a predecir y prevenir. Esto en base a genética y a estilo de vida. La comunicación va a ser omnicanal y remota. La relación ya no va a ocurrir en un instituto, ya no va a ocurrir en un consultorio, sino que va a ser a través de portales de salud, de videoconsultas y de monitoreo remoto. El desafío prácticamente va a ser no perder la empatía digital. Entre los valores éticos que destacan para esta época actual es la justicia algorítmica y la privacidad. El debate ético actual se centra en la protección de los datos del paciente y evitar que la tecnología cree nuevas brechas de desigualdad. Así, al llegar a la actualidad, cerramos este círculo, que al final siempre va a seguir progresando. Si bien, aunque usamos la tecnología más avanzada de la historia, hemos entendido que el corazón de la medicina va a seguir siendo el mismo que en los tiempos de Hipócrates, el encuentro entre dos seres humanos, uno que sufre y otro que intenta ayudar. La diferencia está en que hoy ese encuentro es una alianza de libertad y de respeto mutuo. Muchas gracias.